Buenos días y que el Señor te bendiga. Aquí nuevamente Miguel Antonio Ortiz con otra presentación, otro episodio más de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Estoy en un panorama muy hermoso, en esta hermosa y tranquila mañana en la costa del municipio de Guánica, moviéndonos un poquito hacia el municipio de Yauco, pero realmente esto pues lo consideramos que es parte del municipio de Guánica, cerca del balneario Punta Ballenas. También aquí está cerca un balneario muy famoso que no sé por qué está cerrado, pero está cerrado. Se llama Caña Gorda. Este municipio se llama la ciudad de la amistad. Lamentablemente fue bien afectada por los terremotos, los temblores, que su epicentro no fue muy lejos de donde yo estoy, que fueron de 6.4 y hubo otro más. Esa terrible mañana nosotros estábamos en Puerto Rico, obviamente en Juana Díaz, y lo experimentamos. Y eso, además de otras cosas, ha ido golpeando mucho el país, la economía del país, los huracanes, otras situaciones sociales y políticas y económicas se están dando que están lastimando a nuestra hermosa y amada isla. Pero aquí estoy para llevar otro estudio más. Esta vez vamos al capítulo 14 de Romanos. El capítulo 14 de Romanos, y si lo ve uno, lo va recogiendo todo desde el capítulo 1 hasta este punto donde nos encontramos. Hay diversidad de doctrina de la gracia que el Señor presenta, y sobre todo la importancia que hay con relación a la vida del creyente, la vida práctica que tú y yo debemos llevar ahora que somos de Cristo. Vivimos distinto, pensamos distinto. La cosmovisión nuestra es diferente porque está ahora enmarcada en la vida que tenemos en el Señor, en sus instrucciones, en su palabra, y nos va sirviendo de compás, de una brújula espiritual, sobre todo moral, para nosotros entendernos a nosotros mismos, entender también a los demás, con todas las complejidades que vemos en el mundo, con todo el desamor, que lamentablemente hay mucho desamor, y el Señor ya adelanta en su palabra que para los últimos tiempos, el tiempo de la tribulación, el día de Jehová, que hemos mencionado tantas veces, pues lamentablemente el amor de muchos se apagará. El amor de muchos se va a ir, y ya se ha ido gastando con el pasar de los siglos. Ahora hay casi 8 billones de habitantes en el planeta. Lo que hace es que el aspecto del pecado, de la rebelión hacia Dios, de la manifestación de lo demoníaco, de lo malo, se vea más. Y con la aceleración tecnológica, pues entonces uno se entera de tantas y tantas cosas que van sucediendo, que simplemente enfatizan grandemente sobre una cosa y una realidad que tú y yo ya conocemos, pero que esto se va a resolver eventualmente, pero todo a su debido tiempo. Antes de ir al capítulo 14 de Romanos, me gustaría que leyéramos en 2 de Timoteo, creo que es en el capítulo 2, algunos aspectos de 2 de Timoteo capítulo 2. Aquí cerca hay un sonido de unas aves que yo no las logro ver, para mí son nuevas. No sé si logré después poderlas fotografiar. Ahora mismo aquí hay unos empleados que llegaron del Departamento de Recursos Naturales de Puerto Rico. Veo que parece que van a tomar algún tipo de muestra de la orilla de la mar, y se pasan haciendo estudios para proteger el ecosistema que es tan diverso en Puerto Rico. Yo estoy frente a algo que se llama el bosque seco de Guánica. El bosque seco de Guánica tiene una diversidad grande de cactus, de aves, de diferentes criaturas de la naturaleza, de lo que Dios ha creado, realmente su creación. Y este lugar es bien reconocido por mucha gente por su biodiversidad. Es el bosque seco de Guánica. Te invito a que busques más información cuando tengas oportunidad. Hay muchas grabaciones que mucha gente ha realizado con relación a este lugar, que queda justo frente a mí, porque aquí lo que está es el Mar Caribe. Estoy a orillas del Mar Caribe, nuevamente en el municipio de Guánica, que por aquí fue que entraron los americanos, como se dice, y vas a ver que te voy a presentar una piedra que conmemora la llegada de las tropas americanas cuando había la guerra, creo que era la guerra hispanoamericana,
Y entonces, pues ahí es donde ya comienza el vínculo político, económico, cultural de Puerto Rico con los Estados Unidos de Norteamérica. Aquí los ciudadanos son, cuando nace alguien aquí, nace ciudadano americano. Pero curiosamente, nosotros aquí no podemos votar por el presidente ni por los congresistas. Hay primarias y hay una serie de cosas que se llevan a cabo políticamente hablando. Pero es curioso, si nos montamos en un avión y llegamos a los Estados Unidos continental, a cualquiera de los 50 estados, ya tenemos derecho a votar por el presidente y a participar de muchas cosas allá. Tan pronto venimos en un avión y llegamos a Puerto Rico, eso no lo tenemos. Y eso lo dejo para tu conocimiento y consideración también. Segunda de Timoteo capítulo 2. Qué mucho nosotros peleamos con el concepto de que mucho peleamos. Luchamos con ver que hay muchas luchas entre la gente. Las iglesias tampoco no están exentas de que hayan situaciones entre creyentes. El mundo está lleno de mucha disputa, antagonismo, diferencias de todo tipo, políticos, raciales, económicos, cultural. Nos lleva a tener fuertes encontronazos a veces, pero como dije al principio de este episodio, el creyente, tú y yo, tenemos instrucciones bastante claras de parte del Señor con relación a cómo nosotros debemos llevarnos con nosotros mismos, pero sobre todo con los demás. Ser de bendición para los demás, ser empáticos, tener empatía, comprensión, paciencia, longanimidad, templanza para con los demás, para que haya una sana convivencia. Aquí alguna vez no sé si has escuchado la frase de la política del buen vecino, de uno estar pendiente a las necesidades de otros. Y de esa manera también demostrar quiénes somos en el Señor. Demostrar nuestra fe, nuestra nueva manera de vivir como nuevas criaturas en Cristo, que se manifiesta por el fruto del Espíritu, porque ahora tenemos una nueva vida y el Espíritu de Dios vive en nosotros. Antes de ir al capítulo 14 de Romanos, en 2 de Timoteo, el capítulo 2, hay algunos versículos que quiero compartir para tenerlos también en una esquinita, como si tuvieras una mesa y tuvieras algunas notas encima de la mesa. Tengamos esto también cerca para ayudarnos a comprender el capítulo 14 de Romanos. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es perdición de los oyentes. A veces cuando estamos teniendo discusiones y hay más gente a nuestro alrededor, no nos damos cuenta que esas personas de manera directa o indirecta se pueden afectar. Puede ser positivamente, dependiendo de lo que se esté hablando. Pero si hay una gran discusión, se pueden afectar también negativamente. Dice el versículo 15, que lo hemos mencionado, y es base de cómo nosotros estudiamos la palabra del Señor. Los que creemos que Dios ha estado lidiando con el ser humano de maneras distintas en tiempos distintos, de manera dispensacional, estamos ahora en la dispensación de la gracia. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, pero continúa ese versículo ahora 16, más evita, ¿verdad? En el versículo 14 dice, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. En el 16 dice, más evita profanas y vanas palabrerías, o sea, palabras vanas, huecas, vacías, sin sentido. Porque recuerda que el Señor saca una cosa y pone otra, y cuando hay que escuchar lo que el Señor tiene que decir, por algo lo dice, las palabras significan algo, porque conducirán más y más a la impiedad. Llevarán a las personas no a la conducta correcta, a la vida correcta, a la expectativa de Dios, sino a lo carnal, a lo mundano, a lo demoníaco podemos llegar también a hacer esa expresión. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Y ponen a estas dos personas de ejemplo. ¿Qué pasó con ellos? Que se desviaron de la verdad, diciendo
que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Tengamos cuidado en los argumentos que llevamos delante de otros. Consideremos a los demás, escuchemos, seamos paulinos en que examinemos todo, ¿verdad? Y retengamos lo que es bueno. De que nosotros seamos como los bereanos que menciona Lucas en el capítulo 17 de Hechos. Escuchamos al que quiera hablar del Señor, pero examinamos las cosas a través de la misma escritura. Pero tengamos cuidado con el tono, los decibeles, el volumen en que decimos las cosas, la actitud que presentamos, porque mucha gente no se acerca a la fe, a las iglesias, a lo de Dios, por el ejemplo que han visto de gente que no ha llevado a cabo su vida cristiana como Dios pide. Sí, yo entiendo que hay una parte de la escritura que dice que hay que contender ardientemente por la fe, pero Dios es un Dios lógico, de sentido común, y escuchemos lo que Él tenga que decir, para nosotros llevar a cabo las cosas como debemos llevarlas a cabo para bendición de nuestras vidas y bendición de otros, y para el avance del Evangelio de la gracia de nuestro Señor. Así que uno puede afectar a los demás de tal manera, como dice aquí, trastornan la fe de algunos. Trastornar es cambiarla, afectar la fe de la gente. Pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, que esa frase también se menciona en otros puntos de la Escritura. Buena obra, un buen obrar, buen testimonio, buen servicio a los demás. Huye también de las pasiones juveniles, le dice Pablo a Timoteo, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Nota todo esto que estoy leyendo, porque nos va a servir también como marco y punto de anclaje en Romanos capítulo 14. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, de contiendas, de pelea, argumentativo, no debe ser. Ahí lo dice, yo no lo estoy diciendo, lo estamos leyendo tú y yo en la Escritura. El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar la palabra a otros, sufrido, que con mansedumbre, que es parte del fruto del Espíritu, corrija a los que se oponen. ¿Ves? Lo puedes corregir con mansedumbre, no a regañadientes, no en pelea, no para ganar un argumento, para ganar un punto. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Si vamos a Primera de Tesalonicenses, si no me equivoco, el capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Dice el versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Ahora sí, a lo que vinimos. Y esta introducción es larga, pero es para poner unas buenas columnas para entonces aventurarnos a lo que queremos considerar en este día, que es Romanos, el capítulo 14. Recuerden cómo terminó el capítulo 13. Dice el versículo 8 del capítulo 13 de Romanos: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Todo lo que hemos leído, y podemos leer mucho más, hasta este momento, en este episodio, tiene que ver con las relaciones con los demás. Cómo nos llevamos con los demás, cómo tratamos a los demás. No debáis a nada,
a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Más abajo, ¿verdad? En el versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas, ahí está esa palabra otra vez, y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Cuando uno deja que la carne tome el control, las emociones, el coraje, la ira, los celos, la contienda, todo se va a echar a perder y las relaciones con los demás van a ser afectadas terriblemente y no vamos a dar buen testimonio, vamos a alcanzar a la gente para el Señor. Dame un segundito, me tengo que mover un poquito y entonces seguimos. Ay, ahora sí, porque estoy perdiendo la poquita sombra que tengo. Tengo que echarme hacia el frente ahora. Y gracias por tu paciencia, pero tengo que hacer esto en tiempo real. Ahora sí, el capítulo 14. Señor, glorifícate grandemente siempre en tu palabra. Danos sabiduría, entendimiento, no tan solo a mí, sino al que hace el favor de ver este canal que tú permites que exista. Recibid al débil en la fe. Hay gente que, esto es como una especie de carrera, ¿verdad? Hay personas que llegaron hace poco, creyeron en Cristo hace poco, así que apenas son unos bebés. Uno no puede esperar madurez en ellos, comprensión de muchas cosas de Dios en ellos en este punto donde se encuentran porque recién llegaron. Tú y yo fuimos bebés en algún momento dado, nos tenían que atender muchísimo al principio, no sabíamos nada, tenían que educarnos y ser muy pacientes para con nosotros, esperar a que pudiéramos virarnos, ¿verdad? Podernos tornar y luego empezar a gatear, ponernos de pie, caernos de vez en cuando, empezar a caminar hasta llegar a correr y todo, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Es igual que la alimentación espiritual. Pablo habla de la leche, está la vianda y también está la carne, el alimento sólido, que el Señor quiere que tú y yo crezcamos en estos asuntos de Él. No podemos quedarnos como un bonsái, ¿verdad? Un bonsái es un árbol que se ve maduro, pero es pequeñito. El Señor no quiere eso en nuestra vida espiritual. Quiere que crezcamos realmente y grandemente y a la mayor velocidad que podamos, porque todo va a depender de varios aspectos. Entre ellos está las ganas que tú y yo le tengamos a estos asuntos de Dios y también de quién estamos recibiendo la palabra. Y tú tienes que tener una gran responsabilidad de ver si las cosas que yo o cualquier otra persona que habla de la palabra de Dios, que abre la Biblia y quiere hablar de los asuntos de Dios, es tu responsabilidad que tú veas estas cosas y determines si son o no son ciertas. Y para eso hay que ir creciendo, hacer preguntas, madurar. Así que dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque sucede mucho que empezamos a opinar y yo pienso esto y aquel piensa aquello y aquel quiere velar aquella fecha, aquel quiere velar una dieta, aquel interpreta una porción de la escritura de una manera y eso nos puede polarizar a tal nivel, puede llevarnos a una contienda tan seria que nosotros terminemos sin hablarnos y así empiezan a crecer. Y creo que responde tal vez de una manera indirecta a la pregunta que mucha gente se hace. ¿Por qué hay tantas denominaciones alrededor del mundo? Busca la historia detrás de cada denominación y vas a ver que posiblemente en muchas de ellas hubo un sí y un no. Hubo una disputa, una pelea, algo sucedió entre dos partes y entonces se dividió, puede ser en dos partes, puede ser en muchas más partes. Y de ahí surgen grupos que se establecen y entonces debemos también comprender, tratar de entender porque hay tanta gente que no están en la fe, que nos miran de afuera y dicen, pero ¿por qué ellos están tan divididos? Ellos no se llevan, no se soportan. Es que no entienden los trasfondos y las historias detrás de cada cosa. Y el Señor nos ayuda y nos cuide hasta de nosotros mismos, de nuestras propias opiniones, nuestras propias inclinaciones, porque puede llevar a contiendas. Y hay mucha gente que todavía está débil en la fe. Y por eso es bueno compartir, hablar, meditar en la Escritura, edificarnos, como dice la palabra, edificarnos, ayudarnos, y metal con metal se pule y se afila, ¿verdad? El hierro con el hierro se afila y el creyente con otro creyente debemos crecer y ayudarnos. Pero ¿qué sucede? Que
Y por algo el Señor menciona esto en su palabra. Recibid, o sea, el Señor no está dejando fuera al débil en la fe. No lo eche, le enseña la puerta. Lárgate de aquí. A menos que sea una persona que esté en un lugar que esté causando divisiones. Y eso lo puedes leer en Tito, donde el Señor menciona que si hay alguien que está causando divisiones y se le amonesta, y luego de una y otra amonestación, esta actitud, esta persona persiste y va a causar división y puede lastimar a mucha gente, hay que desecharlo. El Señor tiene salvaguardas para cada situación que pueda surgir. Hay algunas áreas que son un tanto grises, porque la palabra no lo dice específicamente en algunos puntos. Voy a poner un ejemplo que tal vez no es el mejor, pero como que se cae de la mata. Digamos, la palabra habla sobre la marihuana, así directamente, o el fentanilo, que son drogas que están afectando a tanta gente por tanto tiempo, la cocaína. No lo menciona así directamente, pero por otros versículos de que ya nosotros le pertenecemos al Señor, que ya no vivamos para nosotros mismos, que somos templo del Espíritu de Dios, uno llega a la conclusión de que esas cosas no son buenas para nosotros y que uno tiene que tener dominio propio. Pues aunque la palabra no hable directamente de esos asuntos, uno sí puede sacar de la palabra una respuesta a ese asunto. Pero son algunos puntos que surgen en esta pasión y este interés tan grande que tenemos de las cosas de Dios, que a veces podemos entrar en discusiones. Y hay quien se deja de hablar, lamentablemente eso sucede. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres. Vamos a traerlo al siglo XXI. A mí me gusta comer carne, lo tengo que admitir. Me gusta las carnes al barbecue, ¿verdad? Como decir, quemar carnes en la parrilla. Pero también puedo comer ensaladas, ¿por qué no? Me gusta comer arroz, el arroz es bien fuerte en la dieta latinoamericana, y así por el estilo. Pero hay quien no come nada de eso, y ahí están los veganos, que tengo que admitir, yo no entiendo mucho de eso, pero entiendo que no comen carne, o cosas que vienen de un animal, o algo por el estilo. ¿Y qué hacemos? Yo no puedo forzar lo mío a esa persona que cree que comiendo su dieta le va a hacer bien para su vida. Pero esa persona tampoco me puede forzar a mí a decir que yo estoy mal porque yo estoy comiendo carne. Aquí son estas zonas donde tenemos que ejercer el amor, la paciencia, la comprensión, porque saben que si estas cosas no se atienden como es debido, se pueden convertir en guerras campales, en surgir una serie de divisiones que Dios no quiere para nosotros. Definitivamente Dios no quiere esas cosas para nosotros. Bueno, tuve que volver a moverme, pero está todo muy bonito, muy bonito en esta área, y le doy gracias al Señor por esta oportunidad y a ti por estar escuchando. Y que estemos estudiando la palabra del Señor juntos. Vamos a seguir lo que dice la Escritura. El versículo 3 dice, el que come, vamos a leer nuevamente el versículo 2 porque hay una cosa que noto aquí. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil como legumbres. A ese le dice la Escritura que es débil en la fe hasta que no entienda las cosas. Nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. La ley que Dios le dio a Moisés y todo lo que le dio a Israel tenía unas cosas específicas en cuanto a dietas, de lo que se podía o no se podía comer, pero no estamos en eso ya. Ya la obra de Cristo está completa. Ya eso no impresiona a Dios. Pero si alguien quiere hacer algo y lo hace para el Señor, bueno, para el Señor lo hace, pero vamos a seguir leyendo. El que come, no menosprecie al que no come. Ahí nos está dando directrices. Déjense llevar. El Señor nos dice, déjense llevar por esto, para evitar las contiendas, para considerar al débil, y que el que es fuerte ayude al débil. El Señor tiene todo cubierto.
Bendito sea su nombre. Y esto es vivir, parte de lo que es vivir en la gracia de Dios. Los que sabemos de la gracia de nosotros, a nosotros se nos exige más. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos estas cosas y debemos modelarlas, presentarlas a otros. El que come no menosprecia al que no come. Y el que no come, también Dios se dirige a ellos. No juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Si son de Cristo los dos, además Cristo murió por los dos. Pero si son creyentes, ¿por qué tienen que haber creyentes peleando? Porque aquel piensa que hay que comer, no debe comer carne, y aquel dice que debe comer solamente lo otro. O sea, cuando uno analiza, uno dice, Dios mío, con tantas situaciones tan fuertes que están pasando en el mundo, con tanta gente pasándola tan difícil, que tienen enfermedades que están atentando contra su existencia, matrimonios a punto de colapsar, personas afectadas por personas que no han creído, que su eternidad pende de un hilo, que pueden partir de este mundo sin haber creído y se pierden eternamente, van para una condenación eterna, para un lago de fuego. Y nosotros nos vamos a poner a pelear por cosas que realmente son de cuarto o quinto nivel, porque no siquiera son de primer nivel. Y nosotros no podemos caer en eso porque el enemigo se mete en estas cosas. Por eso el apóstol Pablo dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y también dice, ni deis lugar al diablo. No le demos espacio al diablo. No permitamos que el diablo se meta en estas cosas, porque él lo que viene es a robar, matar y destruir. Es un homicida y viene a dividirnos. No quiere que nosotros estemos haciendo las cosas y llevando la luz que debemos llevar, llevando el testimonio, andando como debemos andar en el Espíritu, siendo irreprensibles, porque nosotros somos lamentablemente un espectáculo para el resto del mundo, para aquellos que no saben de los asuntos de Dios, pero nosotros tenemos que dar buen testimonio para que ellos sean atraídos a la luz admirable de nuestro Señor, porque la primera Biblia que la gente va a leer no es esta. Esta es la Biblia que tienen que leer. La primera Biblia que la gente va a leer va a ser tu vida y la mía. Esa es la Biblia que las personas que están a nuestro alrededor, nuestras amistades, familiares, compañeros de trabajo y vecinos, van a ver. Saludos. Dice, son familias que van llegando a esta área. Esta área es bien turística, pero te digo, es bien impresionante. Cualquiera que venga a Puerto Rico no deje de visitar esta área del municipio de Guánica, como también visiten Cabo Rojo, Aguadilla, Añasco, Rincón, Isabela, obviamente el área metropolitana de San Juan y tantas otras áreas tan hermosas de Puerto Rico. Esas son áreas costeras, pero para la montaña también pueden visitar lugares como el bosque tropical El Yunque. También pueden ir al municipio de Adjuntas, de Utuado y tantos otros lugares tan hermosos, Orocovis. Vengan y visiten nuestra amada isla de Puerto Rico en el Caribe y oren mucho por nosotros, porque como cualquier otro lugar del mundo tenemos nuestras situaciones también que están pasando tan serias y tan delicadas, pero nosotros los creyentes tenemos que mantenernos en lo nuestro, ¿verdad que sí? Entonces el versículo 4, estamos en el capítulo 14 de Romanos, dice lo siguiente: ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Y ahí venimos a un tema que es bien fuerte. En la escritura, en los evangelios, recuerda la porción donde dice sobre aquellos que juzgan, que tienen una viga espetada en el ojo mientras están velando la paja del ojo ajeno. ¿Lo recuerdas? Hay una muy mala costumbre en la humanidad de estar uno entrometiéndose en la vida de los demás y juzgándolos por cómo hablan, cómo visten, lo que comen, dónde van, de dónde vienen, cuando nosotros debemos estar muy pendientes a nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos cercanos, pero hay una fascinación y un interés por la vida de los demás. Y hay entre el chisme, la murmuración y todas estas cosas. El Señor dice, ¿tú quién eres? Como diciendo, ¿qué standing tú tienes? ¿Quién te dio esa potestad? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Deja que cada cual tenga su relación con el Señor. Después que esté cimentada en la palabra, lo que no debemos olvidar es que cada uno va corriendo a una velocidad distinta. Por ejemplo, yo llevo bastantes años en la fe, pero todavía sigo aprendiendo. Pero tengo que entender que hay débiles en la fe.
y que hay fuertes en la fe. Porque al el Señor expresar la palabra débil, por ende, por lógica, por sentido común te está diciendo, para que haya algo débil, disculpa, tiene que haber algo fuerte, ¿verdad? Si habla de cosas que son de maldad, obviamente tiene que haber cosas que son de bondad, que son benditas, que son buenas. Así que, en ese sentido, entendamos que los débiles están alrededor de nosotros. Los fuertes tienen una responsabilidad de comprensión, de ayuda, de no contienda. El Señor dice, no, se ponen a contender, entonces esto puede desembocar en algo bien lamentable en nuestras relaciones con los demás y de hacer quedar mal al Señor en ese sentido, como hijos de Dios que somos, como embajadores que somos. Dice el versículo 5, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Vamos a suponer que alguien, voy a poner este ejemplo así, lo estoy simplemente mencionando a la ligera, pero tú puedes darle pensamiento a estas cosas también, en tu en tu cosmovisión cristocéntrica y bíblica. Hay quien piensa que el sábado hay que seguirlo velando. Nosotros sabemos que ya no estamos bajo la ley. El sábado era parte de la ley, pero ya no estamos bajo la ley. Pero hay gente que ha hecho el domingo ley. Y el domingo todo el mundo para la iglesia. Porque ese día hay que ir a la iglesia. Ese es el día que Dios hizo para descansar y qué sé yo qué. Bueno, yo te voy a decir cómo yo lo veo. Todos los días son santos, todos los días son importantes y todos los días uno tiene que tener comunión con el Señor y con los demás. Así que en ese sentido, pues uno tiene que considerar que hay personas que no están en la misma página que uno. Ellos están mal porque lo hacen, ellos están bien, deja que el Señor juzgue y su palabra juzgue. Pero tú y yo no ponernos en la posición de ser jueces de ese asunto en particular, porque a la larga realmente nos edifica. Yo no puedo forzar a nadie a nada. Ahora, el otro no me puede forzar a mí tampoco. Porque el otro, la misma instrucción que yo estoy leyendo para mí y para ti, también es para aquel. Y si aquel quiere el domingo adorar y servirle al Señor, ¿por qué no? Yo llevo haciendo los domingos prácticamente la gran mayoría de mi vida cristiana. Y hay quienes observan el sábado, pero nadie puede obligar a nadie. Que sea la palabra que aclare a todo y vamos a dar buen testimonio, que se demuestre el amor al prójimo, la gloria del Señor y la vida en gracia, que es lo que la gente necesita ver. Porque lo que estamos viendo todo el tiempo con estos asuntos y estas discusiones y esta incomprensión y esta no empatía, lo que estamos demostrando a la gente es que sigue reinando el legalismo, sigue reinando la carnalidad, sigue reinando, pues vamos a seguir peleando. Y yo soy firme en lo mío y yo me lo llevo de frente, yo voy a ganar mi argumento, a mí me gusta discutir. Y yo no, yo lo pongo en su sitio, porque yo no, conmigo no, ¿verdad? Que usted ha escuchado gente que tiene ese tono, esa actitud, y eso, yo me pongo a pensar en estas cosas a veces y digo, ¿habrá alguien aplaudiendo en el cielo cuando nos ven haciendo estas cosas? Ahora hay que contender ardientemente por la fe cristiana, hay que combatir a aquellos que son enemigos de la fe cristiana, pero cuando estamos hablando entre nosotros y entendiendo que alrededor de nosotros hay gente que está observando y escuchando, tengamos mucho cuidado. Y seamos consistentes en la vida que el Señor quiere que tú y yo llevemos. Eso es lo que tú y yo tenemos que tener claro. Tengamos eso claro, que sea el Señor glorificado en todo. Como yo hablaba recientemente, hablando con unos hermanos en la fe, digo, mira, pensemos en esto, en estos dos aspectos y nos va a ayudar mucho en la vida. Yo he llegado a esta conclusión bíblica, no es mi opinión, pero se puede sacar por la Escritura. Cualquier acción, cualquier determinación de vida, de estilo de vida, de gusto, de lo que sea que tú y yo queramos llevar, pensemos, ¿glorifica esto al Señor? ¿Bendice a otros? Si lo que tú y yo vamos a decir, hacer, lo que sea, vestir, lo que sea, va a lastimar a alguien más, no glorifica al Señor y va a lastimar a alguien más, reconsideremos. La Escritura nos va a servir de esa guía para saber si es algo que glorifica al Señor, estamos en obediencia en el Señor y lo trazamos correctamente para este tiempo de gracia, pues estamos bien, vamos bien. Y si lo que vamos a hacer
bendice a los demás, muy bien, pero si uno se da cuenta, esto que yo voy a hacer puede lastimar al otro, puedo confundir al otro, puedo empujarlo de tal manera que no le interesen nada de estas cosas, pues entonces yo tengo que reconsiderar. Que no se nos olvide que tú y yo tenemos que ir ante el trono de la gracia de nuestro Señor, en el bema de Cristo, en el estrado de Cristo, donde se van a repartir unos galardones para el creyente. Nosotros tenemos que rendir cuentas, que nunca se nos olvide eso. El inconverso va al trono blanco y va a escuchar esa sentencia de ir al lago de fuego, pero el creyente va al bema de Cristo, que está en la Escritura, está en 1 Corintios capítulo 3, en el capítulo 5 de 2 de Corintios, si no me equivoco, y también lo vamos a leer ya mismo en el capítulo 14. Pero voy a ir, como siempre, vamos a ir llevando esto poco a poco, tengo que ir terminando este episodio. Dice el versículo 5, para repetirlo: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Pero yo creo también que debemos estar convencidos a través de lo que dice la Escritura. El que hace caso del día lo hace para el Señor. Ahí está la motivación. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor, ¿verdad? El que hace caso del día lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, ¿verdad? Porque unos comen una cosa, otros comen otra. Para el Señor no come y da gracias a Dios. El versículo 7 lo voy a dejar ahí para entonces seguir en otro episodio este capítulo que es tan interesante como toda la palabra de Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Porque ahora le pertenecemos al Señor, el Señor es nuestro amo, eso es lo que significa decirle Señor. Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño. Somos hijos de Dios, embajadores, soldados. Pues vamos a leer la Escritura, por eso estudiamos la Escritura, para saber y nos da la contestación a estas situaciones que podemos enfrentar de relaciones interpersonales entre creyentes, y también no olvidemos el que no es creyente, que está en nuestra periferia, que hay millones de personas alrededor del mundo que todavía no han creído. ¿Qué testimonio estamos dando tú y yo? ¿Qué ven en ti y en mí? ¿Qué escuchan de ti y de mí? Seamos bien sinceros y transparentes en nuestras vidas cristianas, no religiosos, no de apariencia, no para llenarle el ojo a nadie, sino para agradar a Dios y presentar toda nuestra vida a Él, porque realmente a ti y a mí, tenemos que ser bien sinceros, nos falta. Estamos todavía creciendo y madurando. Yo le llamo el microondas de Dios. Dios nos tiene en su microondas, está ahí cocinándonos poco a poco, no podemos salir antes de tiempo. Como cuando usted está haciendo un bizcocho, un pastel. Si usted lo saca antes de tiempo, se pasma. se daña el proyecto. Vamos a seguir ahí hasta que estemos, hasta el día del Señor. Que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo, hasta que estemos con el Señor, con cuerpos glorificados, eternos, incorruptibles e inmortales. El municipio de Guánica, en la costa sur de Puerto Rico, el mar Caribe, aquí ya verás algunas tomas que quiero hacer para que te las disfrutes, sobre todo para aquellos que hace tiempo que no vienen a la isla y para aquellos que nunca han venido a Puerto Rico, vayan a través de este estudio bíblico, vayan conociendo un poco más de esta isla pequeña de 100 millas de largo por 35 de ancho, pero tiene mucha belleza. Y desde aquí y desde otros lugares que el Señor me permita a mí hacer este proyecto, este esfuerzo, al cual te agradezco tu apoyo, tus oraciones. Gracias de todo corazón. Donde quiera que el Señor me permita, vamos a llevar a cabo estos estudios de la palabra del Señor, del mensaje de la gracia de nuestro Señor. Será hasta el próximo episodio de Grace 21, Gracia para el siglo XXI. Que el Señor te bendiga mucho.